¿Cómo les va? Muy buenas noches. Iniciamos aquí esta nueva edición de Dominio Público en este martes 23 de julio, ya prácticamente el tramo final de este séptimo mes del 2024, en un tiempo a donde, bueno, en nuestro país todo gira en torno no solamente de la política, sino fundamentalmente de la economía, ¿no? Porque todo tiene que ver con lo económico, con lo financiero, con lo especulativo, con lo del poder adquisitivo, tantas cosas, ¿no? Y en ese marco a uno le da la sensación de que hay una suerte de índice sintomático oficial del gobierno nacional que está tentado por momentos muy prolongados, está tentado de creer que está más acompañado de lo que está. Porque sinceramente hay cifras que por allí pueden llevar a la confusión de lo que el gobierno entiende que está viendo de la realidad que observa. Por ejemplo, un ejemplo así nomás al pasar. Un fin de semana largo en la República Argentina puede generar aproximadamente un equivalente a 4 millones de turistas, de argentinos dando vuelta por distintos lugares turísticos de nuestro país. Eso es un fin de semana largo excepcional, ideal, excelente. Pero ocurre que en total, en la República Argentina, somos 46 millones de habitantes, 46 millones de personas. Entonces, obviamente hay una desproporción gigantesca entre esos 4 millones que por allí pueden hacer turismo o viajar o trasladarse a distintos lugares de la Argentina por motivos de ocio, con esos otros millones que obviamente no pueden ni salir a la vereda de su casa, ¿no? En la oposición a este gobierno nacional actual de nuestro país hay distinta clase de actitudes. Están aquellos que se encierran, hay otros que se deprimen, algunos protestan, en fin. Uno se pregunta en ese marco qué podría llegar a pasar si esas tres variables se llegaran a unificar, ¿no? Porque si se unificaran en un marco de descontento, por ejemplo, en ese marco, por allí uno cree que el gobierno no tendría herramientas para dar prácticamente ninguna de las respuestas que la gente mayoritariamente hablando le puede llegar a solicitar, ¿no? ¿Qué pasaría si todo ese sector así disperso con esas tres variables que yo decía recién se llegara a unificar en una sola protesta? Pero bueno, son especulaciones y análisis de los tantos que uno puede hacer por estos días ante una realidad como la que vive la República Argentina. Pasando a otra cuestión, tenemos por ejemplo el resultado del superávit del mes de junio, que a nuestro criterio, de acuerdo a algunas cifras que hemos tenido acceso, es absolutamente ficticio, es absolutamente trucho. Hay una falsa bandera de superávit en estos primeros 6 meses de balance que el gobierno tan estrepitosamente así, con mucha pompa, difundió y promocionó. Fíjense ustedes cómo se llega, entre comillas, cómo se llegaría, entre comillas, a ese superávit que el gobierno tanto ha proclamado. Por ejemplo, a los docentes universitarios les pagaron tarde, les pagaron los primeros días de julio, cuando tendrían que haberle, digamos, pagado o previsto los montos para esos sueldos en los últimos días de junio. Estamos hablando de aproximadamente 250.000 millones de pesos. A Camesa, que es la energía, a Camesa le pagaron solo una parte de la energía de junio, solo una parte de la energía del mes de junio.
En lugar de haberle pagado a Camesa 800.000 millones de pesos, le pagaron únicamente 250.000 millones de pesos. Y hay algo más, se postergaron el pago del plan Progresar, que es ese plan que está determinado para que los chicos puedan terminar sus estudios. Estamos hablando allí, con esa postergación de pago, que tendría que haber sido asignada en el mes de junio y fue postergada, como yo digo recién, estamos hablando de otros 200.000 millones de pesos. Entonces no son números menores, no son números así que uno puede dejar pasar por alto así alegremente, porque sumados todos esos miles de millones de pesos que no se pagaron a los docentes, a la energía y al plan Progresar, sumados todos esos millones de pesos que no se pagaron, da un recontradéficit. No da superávit, da un recontradéficit. Por eso digo que ese déficit anunciado en julio con relación al mes de junio, los primeros 6 meses de este 2024, en nuestro parecer es absolutamente ficticio. No había entonces superávit. No había entonces superávit ni primario, ni financiero, en idioma del barrio, un verso total y absoluto. Pero bueno, de las tantas cosas que uno tiene que escuchar, tratar de entender, de analizar, de investigar y después, si tiene ganas todavía, sacar sus propias conclusiones, ¿no? Hablemos de la economía nacional, que obviamente no podemos dejar de hablar de la economía nacional. La UCA, la Universidad Católica Argentina, hace su estudio habitual y arroja una pobreza, un índice de pobreza para nuestro país que está en el 54,9%, prácticamente un 55%. En ese marco, los salarios han perdido en el último tiempo un 20% de su poder adquisitivo. Esto es un combo realmente terminal. El ahogo salarial, más la recesión, más los despidos, que también son noticia por estos días aquí en la provincia de Santa Fe y obviamente otro tanto en el resto del país. Y como si todo eso fuera poco, está de regreso un viejo conocido, el impuesto a las ganancias, a través del cual van a volver a pagar ganancias en la República Argentina aproximadamente unos 800.000 trabajadores. Un impuesto a las ganancias que Milei como diputado lo votó en contra y que ahora como presidente, poco tiempo después como presidente, lo vuelve a implementar. ¿Qué pasa con todas estas situaciones, con todas estas cosas, ¿no? que estamos tratando de resumir? Pasamos de la promesa a la advertencia. ¿Y por qué digo esto? Porque de aquella promesa de campaña de La Libertad Avanza, que decía, prometía, anunciaba de que se iba a cobrar en dólares, algo que siempre dijimos era absolutamente inviable, ahora pasamos a lo que nos dice el Toto Caputo, que vamos a tener o van a tener que vender dólares para pagar impuestos, ¿no? Una cosa completamente distinta, diametralmente opuesta. Una intención realmente que uno considera perversa para que se liquiden los ahorros. Fíjense ustedes, el gobierno promueve, anuncia, incita a que la gente destruya sus ahorros, los queme, los venda, los salga a liquidar para pagar impuestos. Una cosa sinceramente imposible de entender ni de justificar. A todo esto habrá que preguntar también, ¿no? Y aquellos que no tienen ni nunca tendrán dólares, ¿qué hacen? ¿Con qué van a pagar esos impuestos? ¿Con qué van a pagar lo que tengan que pagar? Realmente una situación no solamente perversa, sino de un final absolutamente
imprevisible, ¿no? Entonces vemos que el presidente de la Nación, junto con todo su equipo, ha pasado de libertario a interventor, porque tanto Milei y Caputo, los dos juntos, han metido mano en los últimos días, en las últimas jornadas, en la brecha cambiaria, que se estaba obviamente disparando, que se estaba yendo hacia arriba. El mercado entonces fue así como se llenó de dudas por la suba del dólar, por la caída de los bonos, ustedes lo recordarán, por la disminución de las reservas del Banco Central, por el aumento del riesgo país, por la salida del cepo que se ha prometido y se ha anunciado tantas veces y por el momento parece un horizonte todavía bastante lejano. En fin, situaciones realmente como para ocuparse y preocuparse al mismo tiempo. Entonces, como para finalizar esta apertura de nuestro programa de esta semana, uno puede llegar a preguntarse, obviamente las respuestas no las tenemos, pero sí tenemos las preguntas, los interrogantes que veremos qué resolución puedan llegar a tener en el corto o en el mediano plazo. Uno puede preguntarse si el mercado, ante toda esta situación, a Milei le sigue creyendo. Uno puede preguntarse si el mercado, ante toda esta situación, le está marcando la cancha a Milei, o también puede preguntarse si le están sacando la escalera y le están soltando la mano. El tiempo, como siempre, será el que tiene la última palabra. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Santa Fe, acá, para vos. Hola, soy Miguel Bertona y te invito a Bertona Track.